Hola, bienvenidos a un nuevo juego. Hoy responderemos preguntas de cultura general. Pregunta número uno. ¿Cuál es el planeta que gira de lado? ¿Urano, Saturno o Neptuno? Pregunta número 2. ¿Cuál de estos planetas no tiene luna? ¿Júpiter, Marte o Mercurio? Pregunta número 3. ¿Cuál de estos planetas no es considerado rocoso? ¿Mercurio, Saturno o Venus? Pregunta número 4. Las plantas elaboran su alimento ¿a través de qué proceso? ¿Fecundación, fertilización o fotosíntesis? Pregunta número 5. El último país en abolir la esclavitud fue Brasil y Cuba, Estados Unidos o Colombia y España. Pregunta número 6. ¿Cuántas lenguas se hablan en España? ¿Dos, tres o cuatro? Pregunta número 7. ¿Qué río pasa por Aragón? ¿Ebro, Ter o Niar? Pregunta número 8. ¿En qué año se inicia la Revolución Rusa? ¿1913, 1915 o 1917? Pregunta número 9. ¿A qué período pertenece Miguel Hernández? ¿Generación del 27, generación del 98 o siglo de oro? Pregunta número 10. ¿Cuál es el gentilicio de la provincia de Huelva? ¿Huelvano, huelvense o nubense?
Pregunta número 11. Indica cuál de las siguientes no es capital de la provincia: Murcia, Alicante o Logroño. Pregunta número 12. ¿Cuál de las siguientes palabras no es un verbo? Operar, celular o extinguir. Pregunta número 13. ¿Qué países firmaron el Tratado de Tordesillas en 1494? ¿Francia y España, Italia y Portugal o España y Portugal? Pregunta número 14. Las tropas de Carlos I se enfrentaron por la hegemonía del Mediterráneo oriental. ¿Contra qué imperio? ¿Otomano, romano o ruso? Pregunta número 15. ¿Cuál de las siguientes es considerada la mayor batalla marítima de la historia? ¿Waterloo, Lepanto o Trafalgar? Pregunta número 16. ¿Cómo se denomina la rama de la biología que estudia la composición y reacciones químicas de los seres vivos? ¿Biotecnología, bioquímica, biología estructural? Pregunta número 17. ¿Qué forma la carga eléctrica en movimiento? ¿Intensidad, magnetismo o campo eléctrico? Pregunta número 18. ¿Por qué se forma el arco iris? ¿Refracción de la luz, reflexión de la luz o inflexión de la luz? Pregunta número 19. ¿Quién pintó Una mujer mirando por la ventana? ¿Matisse, Dalí o Picasso? Pregunta número 20. En el año 1474, Isabel accedió al trono al heredarlo de Enrique IV de Castilla. ¿Qué parentesco los unía? ¿Hija, sobrina o hermana?
Pregunta número 21. ¿Cuál es el sustantivo colectivo de diente? ¿Dientes, muelas o dentadura? Pregunta número 22. ¿Cuál fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII? ¿Revolución Francesa, Revolución Inglesa o Revolución Industrial? Pregunta número 23. ¿Cómo se llama el primer satélite enviado al espacio desde la Tierra? ¿MEXAT, Sputnik 1, Ketsap? Pregunta número 24. ¿Cómo se denomina la unidad mínima lingüística que carece de significado? ¿Fonema, lexema, morfema? Pregunta número 25. ¿Cuál fue la primera constitución española? ¿Bilbao en 1854, Madrid en 1876 o Cádiz en 1812? Pregunta extra. ¿Cuál es la onomatopeya de la oveja? ¿Cuac? ¿Ve? ¿O pío? Suscríbete al canal, dale me gusta al video y toca la campanita para enterarte de nuevos videos. Deja tu puntuación y la respuesta de la pregunta extra en los comentarios.